Esto es Charlas de Ciencia. En el programa de hoy entrevistamos al doctor Paco Calvo. Paco se graduó en filosofía en la Universidad de Murcia e hizo su doctorado en filosofía en la Universidad de Glasgow, haciendo su estancia predoctoral en la Universidad de California. Durante su doctorado se especializó en filosofía de la ciencia cognitiva. Luego regresó a España, donde ha ido liderando proyectos de investigación en filosofía de la mente hasta la actualidad. Hoy es catedrático de filosofía por la Universidad de Murcia, donde lidera su propio grupo de investigación llamado MinLab, el Laboratorio de Inteligencia Mínima. Él y su grupo se dedican a estudiar la inteligencia y la cognición en plantas, desde una perspectiva experimental, pero abordando los puntos de vista de la filosofía de la ciencia cognitiva y de la filosofía de la mente. Pretende descubrir si algunos aprendizajes o tomas de decisiones que observamos en animales también se producen en plantas. Además, acaba de sacar su libro Plantas Sapiens, donde explora en profundidad la evidencia empírica de inteligencia en plantas, así como sus implicaciones filosóficas. También explora la posibilidad de que las plantas tengan conciencia, es decir, que puedan sentir. La entrevista empezará comentando algunos ejemplos de comportamientos inteligentes en plantas. Continuaremos tratando el tema de la neurobiología de las plantas y por último trataremos implicaciones filosóficas de estos comportamientos y la posibilidad de que las plantas tengan conciencia. Y sin más, os dejo con la entrevista. Bienvenido, Paco Calvo. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Hola Sergio, muy buenas. Pues mira, podemos comenzar la entrevista contándonos a qué te dedicas tú como investigador, qué haces en el laboratorio. Pues fíjate, me dedico a una cosa muy curiosa, que es estudiar la inteligencia de las plantas, ¿vale? Y digo cosa curiosa porque, bueno, sabemos que no tienen neuronas, sabemos que no tienen sistema nervioso central, sabemos que no pueden hacer las cosas de la forma en que los animales las hacemos, ¿no? Así que estudiar la inteligencia de las plantas pues requiere de darle un par de vueltas a la metodología y a la aproximación, ¿no? Nosotros sobre todo hacemos timelapse y también pues tratamos de abordarlo con registros electrofisiológicos, pero principalmente tratamos de estudiar su comportamiento, su conducta a través de vídeos de timelapse. Aunque tú de formación eres filósofo, ¿no? No tanto científico experimental, hayas Sí, llegado después. sí, sí, sí. De hecho, fíjate si he entrado por la puerta de atrás al mundo este, del el maravilloso mundo de las plantas, que mucha gente dice, oye, pero si no eres biólogo vegetal, no eres psicólogo, ¿cómo narices has conseguido montar un laboratorio para estudiar a las plantas, ¿vale? Para estudiar la inteligencia de las plantas en una facultad de filosofía, ¿no? Que esa es la, para mí esa es un poco la pica en Flandes, ¿no? Es decir, que en una facultad de filosofía se pueden hacer estas cosas. Y fíjate que aquí creo que es importante, mm, pienso muchas veces en alumnos de doctorado y de máster o ese estadio, ¿no? En la carrera investigadora, donde estamos a veces muy obsesionados en entender la investigación como compartimentos estancos de áreas de especialización, me formo en esto, este es el tipo de preguntas que yo puedo tratar de resolver y estas son las herramientas con las que puedo llegar a resolver esas preguntas, ¿no? Y creo que esto es un buen ejemplo de que muchas veces es al revés. Muchas veces la visión del outsider es la que permite traer aire fresco. Piensa que un fisiólogo vegetal en una facultad de biología, en un departamento de fisiología vegetal, directamente no es que sus respuestas sean distintas, es que directamente no se hace las preguntas que nosotros nos planteamos. Por ejemplo, si una planta puede aprender, si puede aprender por habituación, por aprendizaje asociativo, como el perro de Pavlov, o con lo que sea. Son preguntas, no que tengan respuestas distintas, insisto, es que no está en su marco mental plantearse esos problemas. O sea que de alguna manera he sido capaz de abordar el estudio de la inteligencia de las plantas, no a pesar de no estar en una facultad de biología o de psicología, sino precisamente gracias a no estar en una facultad de biología o de psicología. ¿Hay algún laboratorio como el tuyo, además del tuyo en España? No, nosotros decimos que el MINT se llama el Laboratorio de Inteligencia Mínima, ¿no? También me gusta hacer el chiste de que cada gente dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que la inteligencia de las plantas es mínima? ¿Por eso es laboratorio de inteligencia mínima? Digo, no, no, su inteligencia es la que es. Ya sabremos cuál es, ¿no? Cuando lo descubramos, estamos trabajando en ello. Mínima es nuestra inteligencia, ¿no? La inteligencia humana a la hora de no ser capaces de la miopía que tenemos, de no ser capaces de apreciar su inteligencia, ¿no? Pero no,
chistes aparte, el laboratorio de inteligencia mínima es, entre comillas, especial, porque si bien es cierto que hay otros laboratorios, en España no hay, eso te lo digo ya, pero los pocos que hay a nivel internacional suelen ser laboratorios o bien de fisiología vegetal o bien de psicología. Y la forma en que nosotros integramos el estudio transdisciplinario y en este caso metadisciplinario desde la filosofía de la ciencia cognitiva, ¿no? Es único. En ese sentido sí que nuestro laboratorio es único. Piensa que nosotros hacemos una filosofía de la ciencia cognitiva aplicado a organismos, en este caso no neuronales. O sea, es una filosofía de la neurobiología vegetal, si me apuras. Yo lo calificaría como eso. Vale, pues vamos a ir acotando un poco los conceptos para aclarar el resto de la charla. ¿Qué diferencia hay entre consciencia y cognición? Que empiezan por co las dos, parecen similares, pero no son iguales, ¿no? Oye, que ya es un buen comienzo, ¿no? Que empiecen por las dos primeras letras, que sean las mismas, ya es algo, ¿no? Sí, sí. Es un buen arranque. Bueno, no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, a ver si se entiende lo que quiero decir. Una cosa no tiene que ir de la mano de la otra. Tú puedes tener determinadas competencias cognitivas y ser un zombie. Puedes tener experiencias subjetivas y tener habilidades cognitivas muy básicas, basales. O sea, una cosa es las capacidades cognitivas que un sujeto, y me refiero a un sujeto, pues un sujeto de una especie, lo que sea, ahora no distingo entre reinos, ¿no? De procedencia. Me da igual si es reino animal, vegetal, bacterias, lo que sea, ¿no? Vamos a hablar del árbol de la vida. Entonces, cualquier forma de vida que exhiba una serie de competencias que podemos sospechar que detrás reside alguna forma de inteligencia, ¿no? En base, pues, al grado de sofisticación de esas competencias, ¿no? Toma de decisiones, comunicación, aprendizaje, memoria, atención, procesos atencionales. Dicho mal y pronto, el tipo de etiquetas que te encontrarías en el índice de un libro de texto de psicología cognitiva, para entendernos, ¿no? Percepción, lo que quieras. Cuando hablamos de la experiencia subjetiva, hablamos de la sintiencia. A mí me gusta más hablar de sintiencia que de consciencia, por cierto. Pero bueno, hay gente que utiliza las etiquetas de manera intercambiable, ¿no? Pero estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo, pues, un estudio, tratamos de arrojar luz sobre qué puede querer decir que en el árbol de la vida la evolución, pues, haya dotado a determinados sistemas, organismos, de una experiencia subjetiva. Por básica que sea, ojo. Por supuesto, no tiene que ser el tipo de consciencia que los humanos sabemos que tenemos por nuestra experiencia en primera persona, ¿no? Yo la mía, yo no sé la consciencia de Sergio, yo sé la de Paco y viceversa, tú tampoco conoces la mía, ¿no? Pero sospechamos, obviamente, que lo de cada uno de nosotros no es único e intransferible, ¿no? Nos gustaría pensar que si yo no soy un zombie, tengo vida mental y vida interior, pues es plausible, es una buena hipótesis, una inferencia a la mejor explicación, pensar que el resto de congéneres también lo son, ¿no? ¿Cuántas formas de vida son o no son zombies? Pues bueno, eso es un estudio que hay que hacer, pero es un estudio empírico. Entonces, podemos encontrar capacidades cognitivas muy sofisticadas en sistemas, a lo mejor con una experiencia subjetiva muy basal y viceversa. ¿Que pueden ir de la mano y que allá donde encontremos cognición sofisticada también encontremos formas de experiencia subjetiva sofisticada? Pues puede ser. Pero insisto, estas son cuestiones a dilucidar empírica y experimentalmente. Hay trabajo teórico conceptual que hacer, por supuesto, hay un marco teórico en el que trabajar. Si no, no hubiésemos empezado diciendo que necesitamos hacer el estudio, realizar este estudio desde una facultad de filosofía para aportar esa metadisciplina, ¿no? que sirva para darle cohesión al proyecto, pero insisto en que son hipótesis empíricas a testar y a dirimir en el laboratorio. Vale, pues entrando en ese testamiento de hipótesis, ¿cómo que inteligencia en plantas? ¿Cómo que cognición en plantas? Que eso suena raro. ¿Puedes comentar algunos ejemplos de cognición en plantas? Sí, bueno, las propias etiquetas que te he ido dando ya apuntan a lo que las plantas sospechamos, en muchos casos tenemos ya la evidencia, ¿no? Que son capaces de hacer, ¿no?
Piensa, bueno, los ejemplos clásicos de comunicación son los más manidos, ¿no? Ujú. Conocemos patrones de comunicación en plantas pues a través de la emisión de compuestos volátiles orgánicos, ¿no? Emiten pues moléculas que viajan pues a otras partes de la misma planta, del mismo árbol o a vecinos en distancias cortas o no tan cortas o mayor Ujú. distancia, ¿no? En función de las condiciones ecológicas donde se pueda transmitir esa señal. Y sabemos que son capaces de hacer muchas cosas, ¿no? A través de esta comunicación. Sabemos también que, bueno, por supuesto que pueden, yo qué sé, pues por darte ejemplos clásicos, Ujú. una planta puede valerse de un guardaespaldas. Si está siendo atacada por un herbívoro, puede atraer al tipo de predador natural de ese herbívoro, ¿no? Y deshacerse de él. Puede comunicar a congéneres la presencia de un herbívoro o de una forma de estrés para que de manera anticipatoria puedan poner medidas al respecto, ¿no? Esto de la conducta anticipatoria en conexión a la comunicación, ¿no? Es muy importante porque piensa que eh, pudiéramos pensar que la conducta vegetal o los ejemplos que podemos poner sobre la mesa, en el fondo, no son más que meras adaptaciones. Podemos hablar de adaptive behavior, ¿no? Conducta adaptativa. Ujú. Y bueno, en ese caso, casi que la medallita se la ponemos a la evolución como tal, ¿no? Diría, bueno, pues sí, la evolución es la madre del cordero, la inteligente, ¿no? Pero la planta como individuo, pues lo único que hace es tener, pues una buena adaptación, ¿no? Y claro, le llega con los genes y no deja de ser una respuesta reactiva o preprogramada, ¿no? Que está hardwired, ¿no? Que está anclada, ¿no? Ujú. Entonces, es importante entender que este tipo de respuestas en las que nos centramos para identificar respuestas inteligentes, cognitivas, van más allá de meras adaptaciones. En este es el ejemplo que te decía, ¿no? Que cuando la comunicación se pone al servicio de una respuesta proactiva, anticipatoria, ya estamos diciendo algo más, ¿no? Porque estas respuestas anticipatorias primero pueden dar lugar a la puesta en marcha de mecanismos o de defensa, o piensas es un caso de, pongamos por caso de estrés hídrico, o de un químico, una sustancia nociva, lo que sea, pues puede poner por adelantado toda una maquinaria al servicio de, por ejemplo, parar máquinas, reducir el gasto metabólico, porque la cosa se puede poner mal a futuro, ¿no? A lo mejor en el presente yo no tengo ningún problema de estrés hídrico, estoy bien regado, para entendernos, pero un vecino mío me está chivando, esta comunicación aérea que decíamos, me está chivando que la cosa se va a poner fea. Esto es lo de la cigarra y la hormiga, ¿no? Que tú Ujú. puedes estar tumbado a la bartola viviendo el presente y la hormiga, mientras tanto, dejando la despensa bien repleta porque el invierno se acerca. Entonces, esos patrones de comunicación y respuesta temprana, anticipatoria, los encontramos en plantas, Ujú. ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero también, por ejemplo, son sensibles a los riesgos. Ujú. Hay una planta, decíamos que no responde de manera preprogramada y siempre fija y determinada, sino que en función del contexto ecológico y las circunstancias medioambientales, pues te van a dar un patrón de respuesta u otro. O sea, no solamente la respuesta va a ser anticipatoria, sino con el grado de flexibilidad que requiera las circunstancias. Ujú. Ante un tipo de estímulo, una estimulación que puede ser, pues volvemos a la presencia de un depredador, de un herbívoro, pues en unos casos va a dar una respuesta y en otros casos puede dar una respuesta totalmente distinta, porque le vaya más la vida en ello, asumir un grado de riesgo, porque necesite alcanzar, pues yo qué sé, una zona de nutrientes, porque se encuentra con las raíces inmersas en una parte donde no hay, y necesite asumir riesgos. Entonces, si lo piensas bien, no es tan descabellado, que es, al igual que los animales, siempre van a depender en el aquí y el ahora del contexto ecológico circundante y las respuestas nunca van a ser las mismas, pues esa variedad contextual afecta a toda la vida. ¿Qué organismo se puede permitir el lujo de tener ya por escrito, por adelantado, firmar un cheque en blanco de que contestaré así cuando esto sea el caso? Ujú. Porque que esto sea el caso depende de otros muchos parámetros. Y son tantas las cosas que hay que integrar, ¿no? Que hay que poner en contexto, que las respuestas nunca van a ser las mismas. Por supuesto, tenemos que tener la capacidad y el entrenamiento y quitarnos todos estos prejuicios, ¿no? Para
Otro campo, además este de la comunicación que hemos estado comentando hasta ahora, es el del aprendizaje y memoria, que lo has tocado muy tangencialmente. Sí, El, sí, el ejemplo clásico que la mayoría de gente sabrá es el de Mimosa pudica, la plantita esta que la rozas y retrae las hojas, que en tu efectivamente. artículo de 2023 dices que se sabe desde 1800 y pico este fenómeno. Sí, 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 sí. Bueno, y desde antes, de hecho. Sí, fíjate, eso en el siglo XVI, siglo XVII, me falla la memoria, ya hay un caso donde transportaban las macetas de mimosa en una carreta, ¿no? Para llevarla al mercado, ¿no? Y por el adoquinado, ya las plantas se habituaban a ese traqueteo. Eso ya se observaba. Ahora bien, ves, aquí es donde debemos ser cautos con este no pasarse de frenada, ¿no? De sobreinterpretar los datos. Por supuesto, sabemos todos que no tienes una hipótesis confirmada, sino has descartado hipótesis alternativas, ¿no? Entonces, en el caso de la habituación, en mimosa, como bien dices, es una planta que es muy golosa, a los investigadores les gusta trabajar con ella porque, bueno, no hace falta ni siquiera hacer time-lapse, la ves, como dicen los ingleses, a ojo desnudo, ¿no? To the naked eye. Entonces no hace falta ni siquiera hacer time-lapse, la tocas y ves cómo se pliega, ¿no? En tu escala temporal de observador, ¿no? Eh, pero claro, hay que descartar hipótesis alternativas, como que simplemente que hayan dejado de plegarse por fatiga motora. Si la planta ya está exhausta, pues no se va a plegar. O adaptación sensorial. Si han variado los umbrales, pues tampoco va a ser receptiva o va a responder a ese patrón de estimulación mecanosensorial, ¿no? Entonces, claro que hay que descartar las explicaciones alternativas y a la hora de tener una explicación robusta, ¿no? Apunta la literatura contemporánea a que efectivamente son capaces de aprender por habituación. Eh, ¿Formas más sofisticadas de aprendizaje? Pues decíamos antes de pasada, ¿no? Lo del perro de Pavlov. Entonces, el perro de Pavlov, pues, bueno, todos tenemos en mente la idea, ¿no? La capacidad de asociar estímulos. Eso ya es una pica en Flandes, ¿no? Eso ya es un paso más, ¿no? Sí. Por supuesto, más allá de lo que es la habituación, ¿no? Eh, Ahora mismo nosotros llevamos bastante tiempo tratando de replicar precisamente un estudio que salió en el 2016 de una colega mía, de Mónica Galeano y colaboradores en Australia. Pues fíjate, ya ha llovido, han pasado 7 años, ¿no? Este estudio es del 16. Nosotros precisamente justo ahora, literalmente, conforme hablamos, porque lo digo porque he devuelto las pruebas ahora mismo, esta semana devolví las pruebas a la revista, acabamos de publicar un estudio donde listamos todos y cada uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado a la hora de replicar este estudio. Digo esto por la siguiente razón. Hay dos tipos de escepticismo en ciencia. Un escepticismo sano y constructivo y un escepticismo preventivo que solo busca mantener el statu quo de la ciencia ortodoxa en su zona de confort. ¿Y a qué me refiero por esto? Esto que suena muy raro. Me refiero a que con este prejuicio que tenemos zoocéntrico y antropocéntrico y neurocéntrico, que pensamos que, bueno, que solamente organismos animales con sistemas nerviosos centrales son capaces o pueden ser capaces de hacer estas cositas, se nos olvida que eso no está escrito en el libro de la vida como dogma y que la ciencia no puede ser dogmática. O sea, si hay organismos no neuronales que exhiban la capacidad de aprender de manera asociativa, eso no es algo que tenemos que pelearnos sobre si puede ser o no el caso. En el plano teórico, quiero decir. Sí. En el plano teórico tenemos que poner sobre la mesa las reglas del juego. Y esas reglas del juego son las que entonces nos permitirán determinar qué tipo de protocolos y diseños experimentales pueden acabar arrojando luz sobre la forma en que se resuelva la cuestión. Cuando ha habido respuestas o réplicas teóricas y experimentales al trabajo de Mónica Galeano, por ejemplo, que las ha habido, solo hay un caso de un experimento, solo ha habido un experimento de réplica, quiero decir, ¿no? Un trabajo de réplica experimental con resultados negativos, ¿no? La evidencia era, pues, que era un falso positivo, ¿no? Básicamente que no había aprendizaje asociativo, según este estudio. Ese estudio, para mí lo más significativo, es que
incurría en el mismo tipo de errores que el estudio original de Mónica Galeano. Para que se entienda, para poner un ejemplo muy tonto, piensa que el estudio original era un estudio en el que se trabajaba sobre una planta de guisante, ¿no? Entonces, esto era un Y-maze, que es un laberinto en forma de Y, ¿no? O sea, que la planta puede crecer por aquí y puede crecer en una rama o crecer por la otra, ¿no? Y se le presentaba a la planta pues el estímulo condicionado y el estímulo no condicionado, ¿no? En este caso, la comida, como en el caso del perro de Pavlov, pues sería luz azul, que desencadena una respuesta fototrópica, ¿no? La planta crece hacia la luz azul. Ese es el equivalente al salivar para el perro de Pavlov, ¿no? Y el otro estímulo, el que no desencadenaría en principio ninguna respuesta, el equivalente a la campanilla del perro de Pavlov, pues es un molinillo de viento que produce una corriente de aire, ¿no? Que no desencadena una respuesta direccional, como un fototropismo hacia la luz, ¿no? Entonces, asociando esos dos estímulos, pues el estudio pretendía saber si la planta iba a crecer, ¿no? Direccionalmente hacia la hacia la corriente de aire, esperando que después viniera la comida, ¿no? La luz azul. Entonces, en este estudio, piensa que en el estudio original no se hizo timelapse. O sea, crecía en un Y-maze, en esta estructura en forma de Y, que era opaca. Era opaca. O sea, era una tubería, de hecho, de fontanería, de PVC, de la que compras en saneamientos, ¿no? Una tubería opaca de esta crisis. Entonces, el estudio de réplica, la réplica experimental que se hizo del original, hizo lo mismo. Una tubería opaca donde ni el original ni la réplica podían ver la conducta de la planta. Solamente podían ver al final del experimento si había crecido por aquí o por aquí. Por aquí o por aquí, ¿no? Por una de las dos patas. Sí. Esto, fíjate, pues digo, qué tipo de escepticismo es constructivo y cuál no. Tú imagínate que hacemos un experimento con ratas de laboratorio. Y todo el laberinto es opaco. O sea, no vemos nada. Y al final del laberinto hay un trozo de queso. Y lo único que vemos es al final que el queso ha desaparecido. Claro, no sabemos nada. No hemos visto la trayectoria, ni si la rata va en línea recta, ni si da vueltas, ni si se topa por casualidad. O sea, no hemos visto nada porque, por definición, el diseño no te permite hacerlo, porque el laberinto es opaco. Imagínate que alguien, este diseño, en vez de decir, oye, vamos a ver, necesitaremos, si estamos haciendo un estudio en el que requerimos de observar la conducta de la rata, necesitaremos hacer un laberinto transparente para poder observar cómo la rata navega su entorno hasta llegar al queso. ¿No? Eso sería lo obvio. Bueno, pues en vez de hacer esto, imagínate que la réplica hiciese lo mismo. Un laberinto opaco para ver si el queso desaparece o no desaparece. Y resulta que en ese caso de la réplica el queso no desaparece. ¿Y ahora qué tenemos? Dos laberintos opacos donde en un caso desaparece el queso y en otro caso no. ¿Te das cuenta? O sea, es una discusión que no lleva a ningún sitio, porque no estamos yendo al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión no es si yo tengo un prejuicio zoocéntrico y pienso, no, una planta en principio jamás podría aprender. Es una crítica que tenemos que hacer interna. Es una, si me apuro, es una autocrítica. Entonces tenemos que ser suficientemente autocríticos para decir, perdona, esto no va de plantas versus animales. Esto va de buenos diseños experimentales bien controlados versus diseños mal controlados o mal pensados. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es tratar de replicar el experimento no para demostrar que las plantas son capaces de aprender de manera asociativa, sino para descubrir si son capaces o no, que es muy distinto. Pues Sí. pasando al último dominio de cognición es la toma de decisiones, que hemos comentado algo muy brevemente, pero quiero matizar en un experimento que comentabas en el artículo que me ha parecido muy revelador. Bueno, primero, las plantas pueden reconocer si la que tienen al lado es de su misma especie. En el artículo ponías akin o non-akin en inglés. ¿Es misma especie, misma familia, mismo...? Sí, reconocimiento de parentela. Efectivamente. Efectivamente, las plantas tienen la capacidad de reconocer si en el vecindario hay congéneres o hay especies con las que competir o hay especies con las que entrar en relaciones de colaboración simbiótica. Claro que la estructura social del entorno es fundamental y uno tiene que saber con quién se está jugando los cuartos. Sí.
Vale, entonces un experimento era que poníamos en un suelo controlado una Mm, concentración homogénea de nutrientes. mm, Y poníamos dos plantas, o sea, imaginemos que son dos plantas, diferentes, mm, diferentes especies. Pues como que el centro se queda prácticamente sin raíces, ¿no? Porque cada una va mm, por su lado, intenta mm. evitarse una a la otra. Nos respetamos. Nos respetamos. Si el suelo tiene concentración homogénea, pero son dos especies iguales, el Mm, centro se mezcla las raíces sin problema, mm. me imagino, ¿no? Sí, fíjate que efectivamente esto es a lo que nos referíamos con lo de la flexibilidad conductual. Sí. Que en función de cuán variopinto sea el entorno, las respuestas van a ser unas o van a ser otras, porque hay que integrar mucha información. Entonces, la información que integras no es solamente la de la parentela, congénere versus rival, patrón de colaboración versus competición. Puede depender también, por ejemplo, de el gradiente en ese nutriente, por ejemplo, o agua, ¿no? O sea, si aquello que haya en el subsuelo que te interesa, agua, nutriente o lo que sea, ¿cuál es su dinámica? Hmm. Puede que tenga mucho de una cosa o que tengas menos, pero que vaya increciendo. Y detectas que este aquí va increciendo y a lo mejor me interesa ir hacia acá, aunque haya menos cantidad, porque va increciendo. Y pasado mañana tendrá más que aquí, Hmm. que había más al principio, pero valor absoluto. Y eso habrá que integrarlo con información relacionada con el vecindario. Oye, me conviene que dejarte ese terreno a ti porque somos de la misma especie y no competimos, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la casuística es múltiple. Y sobre todo esto es importante, tampoco podemos prejuzgar la cuestión sobre qué es esperable que pase, porque también se tiende a romantizar la vida de las plantas, eso pasa también mucho, y se tiende a pensar bueno, que la evolución pues busca el colegueo, ¿no? Las relaciones colaborativas simbióticas y está mal visto entonces que compitan más o menos en unas circunstancias o en otras, es tan dependiente del contexto que es muy difícil extrapolar o pensar qué sería esperable que fuese el caso en esta otra circunstancia, en esta situación, y por supuesto, de qué especies estamos hablando. Hmm. Entonces, todo ello hace que sea mucho más difícil o más rico o más problemático el marco de trabajo, ¿no? Pero efectivamente, dicho mal y pronto, hay muchas decisiones que tomar y no hay una batuta ni una regla de oro que seguir. Eh, Hmm. Todo va a depender muy mucho de las condiciones particulares. Sí. Incluido, piensa con la idea del aprendizaje que hablábamos antes, Hmm. incluido el historial previo de exposición. Mira, hay plantas que son capaces de ajustar la forma en que presentan el polen en función de las visitas que han hecho los polinizadores. Entonces, en Hmm. función del intervalo de visita de un polinizador, te ajustan de una manera o te ajustan de otra, te calibran bien cuánta cantidad de polen y cuándo presentarlo. O sea, son sensibles a esa información. Entonces, claro, la estructura del subsuelo es enormemente rica y están pasando tantísimas otras cosas que la única forma de entender cómo se toman decisiones es desde una visión integral. Eh, Claro, o sea, ese es el punto, al menos filosófico, de que extraigo yo de ese experimento, que es la integración de fuentes de información tan diferentes como concentración Efectivamente, de moléculas en el suelo y la presencia o ausencia de una especie eh, diferente o afín. efectivamente, Que efectivamente. sí, y con este punto filosófico tan importante me sirve para introducir la siguiente parte de la entrevista, que es la neurobiología de las plantas, que es básicamente en nosotros. Eso se integra, ¿no? Esa información se integra en un conjunto de estructuras, ¿no? Que llamamos sistema nervioso central. Mm, Pero en las plantas, ¿cómo se integra esa información tan diferente? De una especie diferente, otra especie diferente, agua por mm, allí, nutrientes por allí. ¿Cómo se sí. integra si no hay un cerebro? Sí, mira, esto es, bueno, por cierto, eh, hay una pregunta, hay una respuesta muy sencilla de dar, ¿vale? Y muy humilde, es, no lo sabemos, Ajá. ¿vale? O sea, estamos trabajando en ello, ¿vale? Ujú. Lo digo porque muchas veces se tiende a hacer a proyectar el paralelismo entre sistemas neuronales
y sistemas fitoneuronales, como si la contrapartida a un sistema neuronal fuese una y única, y ya estuviésemos simplemente de acuerdo en que, bueno, cuando un animal hace esto con su sistema nervioso, ¿qué es lo que hace la planta con su sistema, vamos a llamar, fitonervioso? ¿Vale? Entonces, las plantas utilizan, o sea, primero es fundamental entender que requieren de un sistema muy complejo de señalización a nivel sistémico. Entonces, lo que está pasando en el ápice radical de la última raíz en el subsuelo va a tener una repercusión sobre lo que hace el resto de la planta. O sea, aunque la planta sea modular, aunque tenga una estructura modular y podamos identificar distintas partes y sepamos que las plantas son mucho más descentralizadas que los animales y no tienen esa estructura jerarquizada que nosotros tiramos mucho del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, las plantas son muy modulares y eso pudiera darnos la falsa impresión de que cada modulito hace sus cosas a su manera y es casi como una república confederada y nadie tiene que pedirle explicaciones a nadie, ¿no? No hay una capital de los Estados Federados, ¿no? Eso no es así. Siendo así, no lo es. De alguna manera, tira de los dos extremos, ¿no? Hay un alto grado de descentralización y hay un alto grado de integración informacional, porque se requiere para que la respuesta de la planta sea globalmente adaptativa, ¿vale? Entonces, para llegar a eso, se pone al servicio de esa integración informacional pues toda una serie de recursos hormonales, químicos, eléctricos, ondas de calcio, ROS, Reactive Oxygen Species, toda una serie de recursos moleculares. Sabemos el tipo de moléculas, de neurotransmisores que en plantas desempeñan un rol de señalización, ¿no? Si hablamos de glutamato, si hablamos de GABA, si hablamos de serotonina, de dopamina, en fin, todas las moléculas que sabemos que desempeñan un rol en la neurotransmisión del impulso eléctrico, sabemos que buena parte de ellas también lo hacen en plantas. De hecho, fíjate qué curioso, esto es interesante, porque cuando nosotros hablamos de glutamato o de GABA, y hablamos de que GABA no es simplemente en plantas se piensa en GABA como pues un metabolito. Pero no se atiende a su rol como molécula de señalización. La respuesta que hemos encontrado, fíjate, cuando hablabas del artículo nuestro sobre Plant Sentience, ¿no? En la revista Animal Sentience, algunos de los autores, ahora estamos preparando la respuesta a los comentaristas, hemos recibido pues 29 comentarios, ¿no? de todo tipo, ¿no? Algunos de los comentarios, uno en concreto me llamó mucho la atención, porque fíjate qué forma tenía de negar la existencia de neurotransmisores en plantas. Sabiendo que hay GABA y que hay glutamato y que hay otros muchos, no son neurotransmisores, se habla de biomediadores, ¿vale? Y esto está escrito, lo han dicho ellos. O sea, lo digo porque quien quiera puede consultarlo para ver hasta qué punto es literal. No pueden ser neurotransmisores en plantas y se van a la Wikipedia. Aquí puedes poner signos de exclamación. Se van a la Wikipedia para decir que como no hay sinapsis en plantas, claro, las plantas no tienen neuronas, no hay conexiones sinápticas, con lo cual no tiene sentido hablar de neurotransmisión porque no hay una sinapsis que establecer, ¿no? Fíjate qué forma más pues iba a decir destructiva, pero bueno, pensando en lo contrario a constructiva, ¿no? Pero no quiero cargar las palabras. Sí, pero superficial, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, simplemente piensa que no es más fácil pensar en cómo tenemos que revisar nuestra terminología a la luz de la evidencia. O sea, si la evidencia es que hay un rol en términos de señalización, cuando tú administras glutamato a una planta, vemos que eso desencadena una onda de calcio, que a su vez desencadena una respuesta sistémica a la hora de segregar unas sustancias tóxicas, porque ese glutamato es el mismo que la planta va a encontrar esa concentración cuando, por ejemplo, es una oruga, un herbívoro quien está masticándola, ¿no? Cuando aplicas externamente el glutamato y ves que se produce ese spread, ¿no? esa activación de calcio, y
y no queremos hablar de señalización, queremos solamente hablar de ese otro rol más básico, ¿no? Apelar a que la definición en la Wikipedia de neurotransmisor te lleva a la idea de sinapsis, y como no hay sinapsis vegetal, no puede haber neurotransmisores, es un poco, no sé si infantil, pero innecesariamente restrictiva. Porque si hay algo que nos enseña la ciencia, a fecha de hoy, es que la historia de la ciencia, la historia del progreso científico, no es la historia de un proceso acumulativo, donde está claro el paso anterior y construyo sobre la base sólida que ya es inamovible. La historia del progreso científico es la historia del cambio, es la historia de la revisión, es la historia de la revolución, de lo que ayer sí y hoy no, y viceversa. Entonces, no hay que tener miedo a revisar nuestro marco teórico. Fíjate que hay neurocientíficos como, bueno, sin ir más lejos, tú vas a Nueva York, ¿no? Rodolfo Ginás. O sea, Rodolfo Ginás, lo digo porque muchas veces puede decir, bueno, es que Paco Calvo, el MINLab, el Minimal Intelligence Lab, lo tiene en una facultad de filosofía y habla desde un marco metateórico, ¿no? No. Neurocientíficos de la talla pues, de Rodolfo Ginás abogan por una necesidad de ampliar la definición del sistema nervioso. ¿Para qué? Para que sea útil. Porque si restringimos lo que entendemos por sistema nervioso a una visión filogenética, nos estamos perdiendo toda la información fisiológica y funcional que es relevante a la hora de entender cómo cualquier organismo, la evolución, le ha permitido hacer las cosas que hace, ¿no? Entonces, el punto de vista filogenético tiene que ser complementado, enriquecido con esta otra visión. Y cuando lo hacemos así, pues hablamos de una comprensión de cómo la evolución pues ha llevado una serie de rasgos, ¿no? de generación de señales, de transmisión de señales, de procesamiento de señales en cualquier organismo multicelular. Como organismos multicelulares eucariotas, se tienen que servir de este sistema de procesamiento y transmisión de información. Cuando decías al principio de la pregunta cómo las plantas integran toda esta información, la respuesta, desde la perspectiva funcional, es que, y esto es una de las razones, ahora se ve claro, por qué esta investigación la hacemos fuera de un departamento de fisiología vegetal. Porque desde una visión estrictamente fisiológica, desde la fisiología vegetal ortodoxa, el sistema vascular de una planta superior se entiende como el sistema para transportar sustancias, ¿vale? Transportar pues, los azúcares de la fotosíntesis o los nutrientes del subsuelo o el agua, ¿no? Entonces, la translocación de sustancias. Es un poco como el sistema vascular se entiende como una autopista por la que viajan las sustancias que transportan los camiones, ¿no? Por el floema y el xilema. Si entendemos de esta visión más amplia, más constructiva, sin prejuicios, la idea funcional, no filogenética, sino funcional y fisiológica de sistema vascular, entonces nos damos cuenta que un sistema vascular vegetal es un sistema de procesamiento de información. Entonces, es esta idea de la forma en que se procesa la información lo que es relevante para entender cómo están poniendo al servicio las plantas, al servicio de esas respuestas globalmente adaptativas, toda la información de todos esos parámetros que están afectando a su morfología por arriba y por abajo, ¿no? 24, como dicen, 24/7, ¿no? Sí. Están monitorizando su entorno, ojo, su entorno exterior e interior. O sea, cuando decimos que hay integración informacional, nos referimos a la integración de la esterocepción, la interocepción y la propiocepción. O sea, la planta tiene que tener también ese conocimiento de su morfología, su estructura, para entender por qué lo que estoy haciendo en las raíces, de cara a esa estimulación exterior, debe compensarse, ¿no?, con lo que está pasando en esta otra parte. O sea, que es la integración informacional de todos esos canales, pero en esa dimensión múltiple. Sí, es un tema complejo, porque, mira, por ejemplo, hace unos meses entrevisté a Luis Puelles, que es, pues, era de los mayores expertos del mundo del origen del cerebro y del sistema nervioso, ¿no?
Y él no compra el hablar de cerebro de mosca, de cerebro de gusano, de cerebro de cangrejo. Claro, porque el origen embrionario es diferente, entonces el término no es. ¿Hablas de ganglio central? Perfecto, pero no hables de cerebro. Claro, lo que pasa es que no hay confusión cuando hablamos entre cangrejos y mamíferos porque vamos a lo mismo, ¿no? Un ganglio, un conjunto de neuronas que están centralizadas y que, pues eso, están centralizadas para procesar información, input-output, tanto interno como externo. Entonces ahí no es un problema realmente, es simplemente tema de terminología. Pero en el caso de las plantas, hay gente que se puede enfadar, como esa gente que te comentaba a ti en los artículos, porque dice, no, es que, claro, el término solamente hace referencia a esta historia filogenética y por tanto no puede usar en plantas. Pero yo veo que lo uses muy bien porque primero pica un poco para ganar interés y dar visibilidad al tema. Y segundo porque no está haciendo referencia a la historia filogenética. Está claro que no tiene neuronas y de hecho está muy claro, lo sabemos todos. Sino que hace referencia a esa estructura, a ese nivel de realidad no tangible. Al rol funcional. Exactamente, a una estructura funcional. Exactamente. Claro, sí, pero fíjate, bueno, dos cosas. O sea, primero fíjate la obsesión que tenemos con la centralización. El ganglio. O sea, nosotros, de hecho, somos bastante más descentralizados de lo que nos creemos. Sí. Estamos obsesionados con pensar que somos centralizados y quizás no lo somos tanto. Entonces, las estructuras heterárquicas o jerárquicas, pues hay que ponerlas a la par, ¿no? No todo es jerárquico en el sentido vertical. Hay heterarquía también, ¿no? Y hay una distribución descentralizada de recursos. Porque lo relevante muchas veces son propiedades holistas emergentes. Y lo que emerge, ese todo que es más que la suma de las partes, no requiere de una organización espaciotemporal particular. Requiere de que se den los ingredientes determinados, claro, organizados espaciotemporalmente de una determinada manera. Pero no está escrito en ningún sitio que esa manera sea única. ¿Vale? Claro. Entonces, pero fíjate otra cuestión también interesante con esto de las... yo, por cierto, yo no me obsesiono con las etiquetas. Me obsesiono con lo que nos perdemos por obsesionarnos con las etiquetas. Yo a mis alumnos, en clase de filosofía de la ciencia, yo les digo muchas veces, mira, si con esto te vas a rayar, llámalo chumpituki. Sí, o sea, sí. Hay gente que si tú le dices llámalo chumpituki, de repente se relaja, baja las defensas. Y de repente podemos avanzar. Es que el peso que tienen las etiquetas a mí todavía me sigue impresionando. Pero esto pasa en todos los discursos, ¿eh? O sea, en el discurso en ciencia, pero en política, en todo. En todo. Sí. O sea, hay veces que si le quitáramos carga semántica a las discusiones, avanzaríamos a pasos agigantados. Llámalo chumpituki. Sí, ahora, fíjate que por no llamarlo chumpituki y agarrarse a las etiquetas de manera ortodoxa, o sea, digo la ortodoxia dominante, hay gente que piensa que las plantas no tienen potencial de acción. Porque como no hay bomba de sodio-potasio, no, perdona, es que un potencial de acción no requiere que sea la bomba de sodio-potasio la que está ahí. Hay distintos canales iónicos, hay distintas formas de hacer las cosas, pero el perfil funcional, lo relevante es que el perfil funcional esté ahí. O sea, ¿qué es lo que hace que un tipo de disparo de impulso sea un potencial de acción? Fenómeno todo nada, periodo refractario y... Pues efectivamente, pero no que tenga que haber sodio. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro, entonces, claro, se comparte que el perfil electrofisiológico tenga tres fases claramente diferenciadas, ¿no? Que se depolariza, se repolariza, se hiperpolariza, que haya unos periodos refractarios relativos, absolutos, el todo o nada, ese principio cinético, ¿no? O sea, todas estas cuestiones son compartidas. O sea, las células vegetales se disparan igual que las animales. El potencial de acción es el mismo. Y alguien te dice, no, ¿cómo que es el mismo? ¿Dónde está la bomba de sodio-potasio? Perdona, aquí tenemos cloro y calcio y potasio en vez de sodio. Pero eso es una cuestión distinta. Es una cuestión de qué recursos tuvo que tirar en cada línea, porque obviamente, claro que somos distintos. Pero perdernos el rol funcional que un potencial de acción tiene para regular muchísimas cosas, fisiológicamente hablando, ¿no? En un sistema, porque no se comparta hasta el extremo del detalle estructural y no funcional, un perfil determinado electrofisiológico en este caso,
va más allá de simplemente pelearse por la etiqueta, porque, por ejemplo, te va a impedir ver o entender o predecir que una molécula como un anestésico volátil puede poner puede dejar KO a una planta, igual que el animal, el isoflurano. ¿No? Esto igual, ¿no? En el libro mío, en Planta Sapiens, arranco con esto, ¿no? Esto no es un spoiler porque el libro justo arranca así. Y decimos, ponemos a una mimosa a dormir, entre comillas, ¿no? La anestesiamos con isoflurano, con el anestésico animal. O sea, el anestésico que utiliza un veterinario. Si no es porque hay una comprensión de aquello que se está compartiendo a nivel funcional entre distintos reinos del árbol de la vida, reino animal, reino vegetal, bueno, en este caso, hasta bacterias, ¿no? O sea, la anestesia funciona con cualquier forma de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace en última instancia es alterar propiedades de membrana. El intercambio iónico es lo que se compromete, ¿no? Entonces, no es casualidad, pero es que no solamente, o sea, esto no es algo anecdótico, es que el encasillarte con esas etiquetas va más allá de la disputa terminológica, porque te impide ser capaz de considerar que efectivamente una planta también es susceptible. Y ahora sí que voy a esa etiqueta más gruesa, de perder esa experiencia subjetiva que puede tener, si vamos de la condición hacia la consciencia, cuando está viéndose comprometida por no poder disparar los potenciales de acción. Es lo mismo que pasa en una neurona. O sea, nos perdemos lo que nos une. Sí. Sí, claro, o sea, básicamente que el nivel de organización inferior, por así decir, el nivel molecular es totalmente diferente, pero el nivel de organización emergente es muy similar, con propiedades funcionales muy similares, que tienen funciones ecológicas y adaptativas muy similares. O sea, básicamente, pues eso, la transmisión y por eso del fenómeno del todo o nada. Sí, muy interesante. Pero en cuanto al tema de la centralización, no lo veo tan evidente como ese tema del poder de filtración, sí que lo veo súper evidente, que es ese comentario crítico es porque es una persona muy reduccionista que solamente se fija en el nivel de abstracción inferior molecular y le da igual las propiedades emergentes. Pero el caso de la centralización es muy importante, muy interesante, porque ni siquiera en los animales, ni siquiera en los humanos, ni siquiera en cualquier forma de vida del universo sabemos qué papel tiene la centralización en la cognición. Totalmente. Y de hecho, en la neurociencia pues, más funcional y actual, se estudia en forma de redes, con teoría de grafos y teniendo una red funcional con un grafo. Y siempre que se habla del localizacionismo, ¿no? De el área del cerebro de... Eso, o sea, desde la clínica se sabe que hay áreas del cerebro que es cuando se dañan se pierde una función. Pero hoy en día se concibe como uno de esos nodos importantes en una red, ¿no? Si tenemos aquí unos cuantos nodos unidos y un nodo que une ambas redes, si eliminamos ese nodo central, la red desaparece y por tanto su función. Entonces, si empezamos a comprender que el cerebro humano o cualquier otro cerebro funciona tirando más por ahí, tirando más por esa modularidad y por ese procesamiento distribuido, ostras, es que entonces, si te fijas, o sea, los animales estamos centralizados. Pero ¿dónde está el centro del cerebro? No está en ningún lado. Y si te pones a ver las bases neuronales de la cognición o lo que sea, de lo poco que se sabe, resulta que no está tan centralizado. De hecho, son redes. Sí. Entonces, dices, ostras, si los animales centralizados en realidad no está tan centralizado, y ahí ya te deja de sorprender un poco más el tema de las plantas. Sí. Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que aquí... esto es más un meta comentario, ¿no? Pero, yo creo que aquí lo que nos hace un flaco favor es no ser capaces de arrancar el proyecto de la comprensión de qué es aquello en lo que consiste la sintiencia, distanciándonos de esa cosa tan personal que es la experiencia de primera persona. Entonces, claro, esa intuición de que hay alguien a los mandos de la nave, esa intuición de que hay un mini Sergio en tu cabeza y un mini Paco en mi cabeza, ya sabemos que no es así literalmente, pero aunque no sea así literalmente, nos cuesta mucho pensar que los hilitos, ¿no? El teatro cartesiano, ¿no? Y sí que sabemos intelectualmente criticar esos modelos, pero los sobresimplificamos y nos olvidamos de que modelos muy sofisticados en neurociencia siguen incurriendo en la falacia del homúnculo. O sea, los problemas de pensar que hay un enanito en tu cabeza los tiene la mejor neurociencia de vanguardia. Lo que pasa es que, claro, se camuflan tanto en terminología, en sofisticación y jerga, que
que nos olvidamos hasta qué punto seguimos inmersos en esa visión. Y cuesta mucho deshacerse de eso. Claro, si piensas incluso que, bueno, hoy ya también lo sabemos, ¿no? Nos gusta más hablar de holobiontes, ¿no? Y las conexiones, pues el eje con la microbiota y la forma en que repercute la actividad de muchísimas células que no son Homo sapiens, en nuestra conducta, y no ya la descentralización de la parte Homo de nuestro saquito de células, sino todo lo que se descentraliza más allá de esa parte Homo, ¿no? De Homo sapiens. Sí. Pasamos a la última parte de la entrevista, que te queda poquito ya, para hablar de la otra la consciencia de las plantas. Sí. Básicamente, pues ya, pues, lo que quieras tú extenderte. Pongamos que, claro, hablando de la consciencia, definimos consciencia como la experiencia subjetiva en primera persona, como por ejemplo yo, ¿no? Siento muchas cosas como calor o frío o amor o odio, y no puedo sentir lo que otra persona siente, pero como hemos dicho antes, pues me juego 5 euros a que tú también eres consciente. Y lo mismo con animales superiores, como los mamíferos, las aves. Hay un consenso internacional con otorgar consciencia a mamíferos y aves. En cuanto a animales más inferiores, como los cangrejos, por ejemplo, pues cada vez hay más investigadores que abogan por ello, en esta revista Animal Sentience, por ejemplo. Y bueno, pues tampoco sería descabellado, ¿no? Que sientan dolor. Si tú lo sientes, pues quizás ellos también. Igual no se preocupan por la subida del IPC, pero sí que sienten dolor. Y en cuanto a las plantas, claro, ahí es súper complicado porque, fíjate, si ya me cuesta ponerme la mente de un cangrejo, pues imagínate de una planta de tomate, ¿no? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Podríamos tomar índices de comportamiento que consideramos, pero bueno, siempre estaremos ahí. Entonces, las preguntas que me interesa más que me contestes es... pongamos que vamos a comprar por un momento que las plantas tienen cierta experiencia subjetiva para poder avanzar un poquito el argumento. ¿Crees que sería un fenómeno convergente entre plantas y animales, que se ha llegado a la experiencia subjetiva desde ramas de la vida tan diferentes? ¿O por el contrario que se ha conservado, que la consciencia ha estado ahí? Sí, fíjate que volvemos un poco a lo mismo, al rol que un marco plural, sin prejuicios, puede aportar. Porque yo defiendo una postura muy clara, y es que no tenemos que encasillarnos en una teoría de la conciencia en particular. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, tenemos que descartar las que estén hechas a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Que solamente, obviamente, si una teoría de la conciencia requiere de habilidades lingüísticas proposicionales del tipo que solo Homo sapiens tiene, pues apaga y vámonos, ¿no? Obviamente entendemos una perspectiva más amplia, ¿no? En clave evolutiva. Entonces, entendiendo que que ese es el punto de partida, hay aproximaciones biogénicas que te van a decir que directamente donde hay vida ya hay mente, hay experiencia subjetiva. Son una y la misma cosa. Hay autores que defienden esta postura. Fíjate que nosotros no tenemos ni que defenderla ni atacarla. Yo voy más allá. Has comentado el ejemplo de la revista Animal Sentence, donde efectivamente ahora estamos ya pues llegando a cefalópodos, cangrejos, langostas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, ¿cuál ha sido el ejercicio? El ejercicio ha sido, primero, constatar que hay todo un repertorio conductual que ignorábamos hasta hace 4 días. Y ahora mismo no es casualidad que la gente empiece a apreciar a los pulpos, desde que muchos han visto el documental de Lo que el pulpo me enseñó, o que hayan leído libros que hay de divulgación científica sobre la vida de los pulpos, ¿no? Es una puerta de entrada, porque acuérdate que decíamos que condición y conciencia no son lo mismo. Y uno puede ser un zombi con muchas capacidades cognitivas y viceversa, ¿no? Entonces, pero de alguna manera son indicadores, o como le gusta decir a muchos autores, marcadores, ¿no? Marcadores de la conciencia o indicadores de la conciencia. Y esto quiere decir que tenemos que asumir que no tenemos un acceso directo. Con eso hay que vivir. Sí. Entonces, viviendo con eso, lo único que tenemos que hacer, no tenemos que pelearnos a priori por decidir de antemano quién puede entrar en el club
de los sintientes y quién no. O sea, el gorila que está en la puerta de la discoteca de los sintientes no tiene por qué decir, oye, a este jamás le dejes entrar y a este seguro que sí. Tiene que tener la suficiente apertura de miras para decir, bueno, vamos a pedir un carné que no dependa del reino de procedencia. Un carné que sea de indicadores. ¿Y cuáles son esos indicadores? Aquí, fíjate, si mi postura es abierta, que ni siquiera yo me peleo por cuáles son los indicadores, sino que pretendo adoptar los que me sugieran. Y aquí me voy directamente a esa revista, Animal Sentence. Los indicadores de Jonathan Birch y otros autores que han trabajado en este campo, si te vas a la literatura, pues hay varios, unos coinciden más que otros, en fin, hay un grado intermedio, ¿no?, de coincidencia. Pero, por ejemplo, hablan de integración informacional, Sí. la integración es importante, ya hemos hablado de integración en plantas, hablan del rol de los analgésicos. Sí. Bueno, hemos hablado también de anestesia en plantas. Hablan de aprendizaje asociativo. Hemos hablado de aprendizaje asociativo en plantas. Fíjate que hemos dicho incluso una cosa, que no queríamos demostrar si que las plantas necesariamente iban a exhibir esa competencia, la de asociar estímulos, ¿vale? No tenemos que hacer eso. Tenemos simplemente que, insisto, customizar los protocolos de la literatura animal para arrojar luz experimental sobre esa posibilidad. Ahora bien, si esa posibilidad se diera, y esto es una cuestión empírica abierta, lo que no podríamos hacer es cambiar las reglas a mitad de la partida. Porque me ha pasado en estas discusiones con algunos de estos autores. Cuando yo he dicho, oye, mira, pero es que mira los anestésicos en plantas lo que hacen. O las plantas que biosintetizan sus propias moléculas con papel anestésico. En puntos de estrés. En situaciones de estrés, se incrementa la concentración de esos anestésicos. Claro, Vaya, eso es interesante, sí. hombre, y tan interesante, imagínate. Sí, sí. Claro, porque claro, en el sentido evolutivo, bueno, ¿qué pasa? Que nosotros pensamos que el universo se creó para nuestro interés, ¿no? Ah, mira qué bien me viene esa molécula, ¿no? Y yo ahora la voy a sintetizar y la vendo en la farmacia. No, perdona. Vamos a pensar que ese organismo la utilizará para algo, si no, no estaría ahí, ¿no? Entonces, esto es interesante de por sí, pero lo que para mí es muy revelador es que en estas discusiones, cuando tú insistes en que, mira, hay integración sensorial en las plantas, el rol de los anestésicos, podemos investigar, estamos en ello, el aprendizaje asociativo, que te digan, no, pero es que nos referíamos el rol de la analgesia en modelos animales que tienen neuronas. Si no, claro, bueno, perdona. ¿Y qué tipo de marcador es ese? ¿Es un marcador estructural y no funcional? O sea, si utilizamos indicadores y marcadores, han de ser neutrales. Tienen que ser unas condiciones que pueda cumplir cualquiera, con independencia del reino de procedencia. Si no, ya están negando la posibilidad, ¿no? Entonces, Sí, en este artículo de Cangrejos que ponía los 7 criterios, los ordenaba como por importancia de más a menos. Y al principio hablaba de nociceptores que conectaban periferia con el ganglio central y tal igual. Y luego ya el resto de aprendizaje asociativo. Efectivamente. Pero piensa, de hecho, ni siquiera el aprendizaje asociativo se usa como un marcador, sino un tipo muy especial, que es el trace conditioning. Sí. En delay conditioning, tú tienes un solapamiento en la presentación de los estímulos, ¿no? Del estímulo condicionado y el estímulo no condicionado, ¿no? Campanilla con comida, ¿no? El molinillo de aire con la luz azul, en el caso de la planta, ¿no? Hay un solapamiento temporal. Pero en trace conditioning dejas un hueco, un hiato entre la presentación de un estímulo y del otro. Y esta forma de aprendizaje asociativo más sofisticada, porque requiere de mantener el trace, ¿no? Mantener esa huella durante el periodo en el que no se está produciendo el solapamiento. O sea, es apretarle un poco más las tuercas a los organismos, ¿no? Decir, bueno, a ver si eres capaz de dar con esto, ¿no? Sí. De pillar esta regularidad, esta asociación. Y ese es el tipo de aprendizaje asociativo, trace conditioning, que dicen que si un organismo lo exhibe, es un buen indicador de que hay sintiencia. Requiere de esos recursos memorísticos, mantener esa información hasta que llegue el segundo estímulo, ¿no? Ahora ya sabemos que Drosophila y que las abejas exhiben trace conditioning. Es un indicador de que son sintientes. Y estos autores así lo defienden. Sí,
Si estos organismos exhiben trace conditioning, es una buena prueba, es una buena muestra. Por supuesto, una más. No es condición necesaria y suficiente. Claro, claro. Claro. Pero bueno, es good news, es buenas noticias en la línea, en la dirección adecuada, ¿no? En la dirección correcta. Sí. Ahora, si eso es así, mantengamos ese espíritu abierto, científico, con independencia de quién sea el organismo en cuestión. A mí me dan ganas de trabajar en este campo de manera ciega. O sea, ciega como en la revisión por pares blind review, ¿no? O sea, que pudiéramos hacer una investigación y no dijéramos de qué organismo estamos hablando, pero dijéramos lo que es capaz de hacer. Y que tú me dijeras, vale, si hace todo eso, estoy de acuerdo contigo, es sintiente. Y después levantaras la telita y dijeras, pues mira, era mimosa, o era un guisante, o era una judía. ¿Ahora qué? Si después de revelar quién es el sujeto me cambias las reglas de la partida, eso huele a chamusquina. Bueno, pues eso está pasando. Que cuando se revela quién hace qué, de repente las reglas de la partida cambian. No, vamos a ver. Si estos indicadores son indicadores de que hay sintiencia, so be it. Para bacterias, para mohos o para lo que sea. Otra cosa es que no las cumplan. Pero otra cuestión distinta es que ni siquiera sea necesario que las cumplan porque no estemos de acuerdo con que esos son los indicadores o los marcadores. Y ahí es donde yo vuelvo a lo mismo, a apelar a un sano pluralismo de marcos teóricos. Yo no estoy diciendo que estos marcadores sean buenos ni malos, estoy diciendo que de adoptarlos podríamos entonces investigar si, dado ese marco de trabajo, las plantas cumplen con marcadores o indicadores 1, 3 y 7. Sí. ¿Vale? Vamos a marcar casillas. Otro marco es el que decíamos de la visión biogénica, donde la sintiencia emerge con la propia vida. Y hay sintiencia ya en unicelulares. Bueno, hay trabajadores, František Baluska, Arthur Reber, hay trabajadores que defienden esta postura. Acaban de sacar un libro sobre esto. Bueno, genial. Vamos, no tenemos que cargarnos el otro marco para defender esto o viceversa. ¿Por qué no ponemos ambos sobre la mesa y vemos cuánto podemos progresar en paralelo? Yo insisto, no es necesario cargarse uno para hacer el otro. Podemos progresar en todos ellos a la vez. Y la última pregunta de todas, si tuvieses que jugártelo, así como si tuvieses 2 cervezas encima en un bar a las 2 de la mañana y dices, ¿las lechugas son conscientes o no son conscientes? ¿Qué digo, no? Fuera de la ciencia, personalmente, así Sí, por... te voy a decir que sí. Y te voy a decir por qué. No me dolería en prendas apostar empíricamente por la sintiencia vegetal, porque sospecho que la sintiencia vegetal es una forma de sintiencia más, que está mucho más extendida en todo el árbol de la vida de lo que nos creemos. Creo que la clave de todo esto tiene que ver con la integración, más que con habilidades particulares como el trace conditioning o la respuesta a los anestésicos. Yo creo que tenemos una visión caricaturizada de la conducta de organismos inferiores, donde son capaces de responder a un patrón de estimulación y punto. Como si una bacteria nada a un gradiente químico, como si una planta responde a la luz y punto pelota. Y no nos damos cuenta de que son compartimentos estancos analíticos, que nosotros marcamos esas fronteras metodológicamente por el propósito de la investigación, para controlar, para tener control experimental. Pero una bacteria que nada un gradiente, sus orgánulos intracelulares están sedimentando constantemente. O sea, el tirón gravitatorio está ahí. O sea, no está solamente respondiendo al gradiente de un químico, de un azúcar, de lo que sea, sino que eso está haciéndolo en el contexto del tirón gravitatorio y de información que proviene del otro. O sea, el entorno es global, es holista. El hablar de patrones de estímulos de uno en uno y las respuestas una a una es el fruto de forzar el fenómeno en un marco que nos permita abordarlo analíticamente.
Pero cuando nos vamos al fenómeno en sí, nos damos cuenta de que es mucho más rico, más holista y más global de lo que desafía esa interpretación. Entonces, yo creo que estamos reduciendo los fenómenos a fenómenos de juguete, a caricaturas, muchas veces, a veces por necesidad, Sí, claro, claro. pero otras veces porque creemos, por esos sesgos de organismo superior que tenemos, de ombligocentrismo, que esos otros organismos hacen cosas muy simples, muy básicas y que claro que son preprogramadas. Es que si fuese así de sencillo, yo también lo vería como algo preprogramado. Pero es que no es así de sencillo. Dime tú qué organismo presta atención a la luz o a un químico sin estar a la misma vez procesando información relacionada con cómo los orgánulos en el citoplasma están sedimentando o alterando su posición relativa por el influjo gravitatorio. Y como eso, 1.000.000 de cosas más que están pasando intra y extracelularmente. Entonces, claro, otra cosa es la estrechez de miras necesaria. Hay una estrechez necesaria porque hay que acotar el problema, y acotar el problema es necesario y es genuino y es sano, pero la estrechez de miras del marco teórico es lo que no es sano. Entonces, Ya, vamos, sí. O sea, a nivel metodológico, en cada rama es necesario, es al menos, necesario, al menos en un estadio de desarrollo. Luego ya a lo mejor claro, se puede aplicar teoría de sistemas y tal. Pero si eso pasa a la concepción ontológica, pues empieza a ser un problema, ¿no? efectivamente, justo eso. Claro. Pues muchísimas gracias, Paco. Ha sido un placer enorme hablar contigo. Pues gracias a ti, Sergio. Genial. Muy bien, un abrazo. Un Hasta abrazo. luego.